Que la paz del Señor sea en cada uno de nuestros corazones en esta mañana, hermanos y hermanas que están con nosotros también. Todos bienvenidos, esperando que nuestra estancia en este lugar sea de bendición en la presencia del Señor. Quiero invitarles a que abramos nuestra Biblia y busquemos la carta a los Romanos. Busquemos capítulo 1 y el versículo 16 de la carta a los Romanos. La Biblia dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol lo que trata de enfocar aquí es la palabra evangelio. Y para esta mañana va a ser nuestro tema, el evangelio. Dividido en 3 secciones. Primero, ¿qué es la evangelización? Nosotros como predicadores tenemos que saber qué es la evangelización. También saber que la evangelización es una buena obra. En segundo lugar, debemos de saber la meta de la evangelización. Y este tema se divide en 3 partes, o sea, tiene 3 propósitos. Primero, el hacer discípulos. Segundo, el bautizar. No solo discipular, sino también bautizar. Y luego, enseñar. Esa es la meta y es la obligación de nosotros como predicadores del Evangelio. La tercera parte sería la amplitud y los resultados de la evangelización. Entonces son 3 temas que vamos a tocar esta mañana y lo vamos a hacer así abreviadamente, porque posteriormente quizá lo vamos a tener ya con más amplitud en nuestras manos. Entonces, vamos a ver primero qué es la evangelización. Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, pero debemos de saber qué es la evangelización. La evangelización debemos de saber que es la comunicación de un mensaje. Y ese mensaje debe ser divinamente inspirado, que llamamos evangelio. Evangelio es un mensaje de importancia, un mensaje, si así lo queremos, de última hora, un mensaje de salvación, un mensaje de autoridad. Ese es lo que llamamos nosotros evangelio. Pero este mensaje debe ser definido en palabras que deben ser comunicadas también en poder o con poder. No solamente debe ser un argumento de palabras, sino esas palabras deben de tener autoridad, tal como el apóstol Pablo les enseñó a los hermanos en Tesalónica. Quiero invitarles a que busquemos la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 1 y versículo 5. La Biblia dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Fíjense que el evangelio, hermanos, tiene que ser un mensaje de poder. Esa comunicación de poder. Y este mensaje comienza con esa información incluyente, explicación, aplicación e invitación. Y es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta, que el mensaje del evangelio debe ser explicado en una forma sencilla. Fíjense que algunas veces nosotros decimos como evangelistas, tratamos de usar tal vez algunos términos, unas formas de querer atraer a la persona, pero no es el sentido correcto. Fíjense que la palabra o la Biblia debe ser explicada en el sentido más sencillo para que el oyente pueda captar y podamos aplicar así la palabra. Y luego
puede haber una invitación. A veces nos pasa en que tomamos el tiempo para la predicación del Evangelio y citamos el versículo, leemos el versículo y no hemos comentado, aplicado la palabra cuando ya estamos diciendo, alguien quiere venir a Cristo. Y forzamos. El caso es de que el oyente se haya obligado a que, ¿qué dirán si no me paro? O tal vez tener un beneficio para el predicador. Dice, mire, tengo que levantar por lo menos unas 5 o más almas. Y si no, otra vez no me darán el tiempo. Eso puede ser. Y realmente que el Evangelio no es la forma de poderlo aplicar de esa manera. Entonces, la información es que Dios, nuestro Creador, el que nos hizo, nos formó, nos hizo a su imagen, y nos amó tanto que envió a su Hijo para morir por nosotros. Dice que el mensaje del Evangelio, hermanos, es tratar de presentar a Dios, darle a conocer y enseñarle al pecador que Dios es nuestro hacedor. Entonces es importante que nosotros tomemos nota de esta forma de poder comunicar el mensaje del Evangelio. Nos amó tanto, envió a su Hijo para que muriera por nosotros y resucitó para justificarnos, ascendió al cielo para poder interceder por nosotros y salvarnos. Entonces, un día aparecerá por nosotros, no como juez, sino que vendrá para levantarnos y vivir con Él, cambiarnos a su semejanza y estar con Él por la eternidad. En cambio, para el pecador, vendrá como juez. Dice que esto lo podemos ver en la segunda carta a los Corintios. Busquemos capítulo 5, versículo 10. Pablo dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Algunas veces pensamos que este versículo está tratando de decir de que si andamos mal en la vida cristiana, cuando el Señor venga, nos va a llevar ante el tribunal y nos va a juzgar. Allá se arreglarán nuestros asuntos y ya entramos a la eternidad. El pensamiento nuestro es así, pero la Biblia no está enseñando eso. La Biblia está diciendo que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Bueno o malo tiene que ver con el trabajador, hermano. Si nosotros le trabajamos a una empresa, a una finca o lo que sea, fíjense que hay uno que está evaluando el trabajo. Puede ser el inspector o un caporal o alguien más. Dice, si ese trabajo está bien hecho, se le paga. Y si no, no se le paga. Y a veces en la finca todavía hay esa oportunidad en la empresa de decir, mire, repáselo mejor, hágalo de nuevo. Pero cuando estaremos ante el tribunal de Cristo no va a haber esa oportunidad de decir, hay que hacerlo de nuevo. Porque el área de trabajo que nos pertenece es aquí. ¿Cómo lo hicimos? Sea bueno o malo. Pero estaremos presentes ante el tribunal del Señor Jesucristo para recibir recompensa o pérdida. Si usted puede ver ahí los siguientes versículos. Y cuando leemos el capítulo 3, verá que Pablo dice que si sobre este fundamento alguno edificare. Ahí nos dan 6 elementos. Madera, heno, hojarasca, malo. Plata, oro, piedra preciosa, bueno. Sea bueno o malo, de eso está hablando Pablo. Ahora, ¿cómo es la forma que tenemos nosotros para entregar un mensaje? Dice, como sea, lo importante que No, tenemos que entregar esa comisión, ese mensaje bien entregado. Sí, porque el Señor para eso nos ha llamado. Entonces Pablo está diciendo que debe de ser bien entregado, porque un día vamos a estar ante el tribunal de Cristo y cada uno va a recibir esa recompensa. Y para los incrédulos es juez.
Busquemos lo que dice el libro de los Hechos, en el capítulo 10 y versículo 42. La Biblia dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Es el único que para nosotros vendrá para recompensa, no para juez, pero para el mundo vendrá para juez. Ahora, ¿cómo entregamos nosotros ese mensaje? ¿Entendió el pecador ese mensaje? ¿O nomás nosotros quisimos argumentar algo para quererlo convencer? Fíjense que eso debemos de tomar en cuenta, hermanos, de que el mensaje del evangelio, esa buena noticia, esa noticia importante, debe ser entregado en su debido lugar. A veces nosotros en algunas asambleas decimos: mire, el evangelio es para los jóvenes y para los ancianos es la enseñanza, que trabajen. Está al contrario, debe ser al contrario, hermanos, porque el evangelio es el mensaje, diríamos, es el mensaje que lleva más responsabilidad para entregarlo. En primer lugar, la persona que lo está entregando debe estar convencida de ese mensaje que está dando y debe estar ubicado para entregar ese mensaje. Pero un joven a veces, por ilusión, por emoción, mayormente en conferencias, dice: para que me vean. Y Pierre, si anda enamorado de una hermana, dice: para que vea, que es que ella quiere un predicador, aquí estoy. No es para eso, hermano, no. El joven debe de aprender, debe de ser formado para entregar el mensaje, mayormente en un público, hablemos de unas 4,000, 5,000 personas. Ahí hay personas capacitadas secularmente, y a veces estamos diciendo lo que no queremos decir. Dice: este es el que quiere decir, ¿verdad? Pero según la idea quiere decir esto, pero está tan lejos de lo que está diciendo. Es una de las formas, hermanos, en cuanto a lo que es la entrega del mensaje del evangelio. Si Dios ha puesto al Señor Jesucristo como juez de vivos y muertos, tenemos que ver que la humanidad tiene que ser presentada ante este juez. Miremos lo que dice 1 Juan capítulo 3 versículo 23 con respecto a lo que es la responsabilidad de entregar este mensaje. Y este es el mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. La entrega del mensaje del evangelio es hablar del amor de Dios. Pero la palabra amor, hermanos, que se encierra en 3 letras, amor, 4 letras. Pero es una palabra tan amplia que no es fácil entender. ¿Qué es amor para usted? Amor se puede definir como entre pareja, entre amigos, entre familia. Dice familia, los amo, los amamos, los extrañamos y todo eso. Pero amor no es un sentimiento, hermanos. Amor debe de ser un hecho. Y la Biblia lo dice, que el amor se demuestra con hechos, no con palabras. ¿Qué nos pareciera a nosotros que el Señor Jesucristo hubiese estado en el cielo y le había dicho: mundo o humanidad, los quiero tanto, los amo tanto, pero muéranse ahí en sus pecados, hay que se vayan al infierno, pero sepan que los amo? ¿Creen ustedes que eso sería un amor? No, eso puede ser un poema nada más a la humanidad, que Dios nos amó tanto, que nos ama tanto, pero ¿cómo lo demuestra? Entonces, hermanos, la entrega del mensaje del amor de Dios debe ser el hecho de que Dios nos amó enviando a su Hijo al mundo, con hechos, hermanos. Y el Señor Jesucristo nos amó demostrándolo, entregando su vida por nosotros. Ese es amor. Pero te amo, y te adoro. Eso puede ser un poema, pero no es un amor. El amor se demuestra con hechos. Entonces es importante, hermanos, de que decirle al pecador que Dios nos amó de una manera que no podemos expresar en su totalidad, de haber entregado a su Hijo unigénito
a quien amaba tanto y ama, y que era el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, su complacencia, su solaz, pero que por amor a nosotros lo entregó. Ese es amor. Para demostrar amor hay que dar, hermano. Entonces hay que entregar ese mensaje para que la persona diga, sí, tiene razón, ¿verdad? Si Dios me amó, sí, porque lo demostró. Entonces vale la pena, hermanos, tener en cuenta el tema de lo que es la amplitud, o diríamos lo que es la evangelización, el tema de la evangelización. Ahora veamos el siguiente paso, que es la evangelización es una buena obra. Para algunos puede ser que no, aunque en la iglesia, hermanos, reconozcamos esto, que a cada uno, como decía nuestro hermano Roberto, el Señor nos ha dado un don a través de su Espíritu. La Biblia lo enseña, ella lo dice, que el Señor Jesús, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esa palabra en griego es carisma. Entonces Él dio capacitó a uno, a otro, y él, como dice Pablo a los Efesios, evangelistas, maestros, pastores, y Él se capacitó. Entonces lo que nos toca a nosotros, hermanos, es reconocer el área que vamos a desempeñar. Pero a veces en conferencias dice, mire hermano, yo oré pues hasta 3-4 meses por este mensaje, y ni modo que me lo lleve. Si no fue en oración, en enseñanza, en evangelio, el caso es de que voy a predicar. ¿Será que esa es la voluntad del Espíritu Santo? No, el Señor conoce y sabe nuestros corazones, y Él tiene que utilizar a los hijos, a sus ministros indicados para ese trabajo. Entonces debemos de reconocer eso. Entonces la evangelización es una buena obra. ¿Qué determina una buena obra? En primer lugar, hay 3 cosas que determinan si esa obra es buena o no. Primero, una buena obra se debe calificar o tener buen resultado o una guía por una regla correcta. Eso es lo que debemos de saber, que una buena obra debe ser guiada por una obra correcta, una regla correcta. Y esa regla correcta es la palabra de Dios. Una regla no puede ser más recta que recta. Si es recta, es recta. Y esa regla recta es la palabra de Dios. Autoritativa, viva, eficaz, como espada de 2 filos, que penetra, traspasa. Es la palabra de Dios. Entonces no son mis palabras que van a convencer a esa persona. Mire, ¿cuánto me costó? Estuve ahí casi noche y día. No, es la palabra de Dios que convence. El Espíritu de Dios que convence al pecador. Entonces cuando el hermano dice, fíjense que en mi mensaje hubieron 40, gané 40 almas allá. ¿Cuánto pagó por eso? Es el resultado de la oración del pueblo, el resultado del trabajo, no sé de quién, hermanos. Porque allá en la aldea, en el municipio, en el departamento, en la capital, ahí están hermanos repartiendo tratados, evangelizando. Y cuando llega a esa reunión, esa persona dice, acepto a Cristo. El trabajo es de otro, no es del que está ahí en la plataforma. Sí, se está trabajando. Entonces debemos de ver eso, que la evangelización, debemos de reconocer que es una buena obra, pero debe estar basada en la regla correcta, que es la palabra de Dios. Segundo, una buena obra debe tener un fin correcto en mente. El fin es la gloria a Dios. Ese debe ser el propósito. Cuando se habla de fin, hermano, no es de conclusión. Aunque a veces tiene esa idea la palabra también. Dice, bueno, todo tiene su principio o un principio y todo tiene su fin. A veces decimos eso. Pero aquí estamos hablando de la palabra fin, que tiene que ver con la palabra propósito. Debe tener un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? De que en todo esa exposición Dios sea glorificado, no la persona.
No sé si ustedes se han dado cuenta, pero eso surge en conferencias. El año que llevamos, dice que en cierta conferencia hubieron como, en una noche tal vez unos 40 que aceptaron a Cristo. Y se hizo la rueda, los hermanos ahí muy inteligentes, acercando los asientos, ubicándolos y llamando a los que aceptaron, ahí se ubicaron. Y los que predicaron el evangelio, bueno, yo salvé la responsabilidad y hermano, hasta mañana. Y cuando debe ser el indicado de doctrinar, a ser discípulo. ¿Quién se arrimaba? Nadie. No, hermano, yo me voy. ¿Qué es, hermano? No, hermano, los que aceptaron estaba el número y nadie se dignaba en decir, bueno, vamos a dar un consejo de la palabra de Dios. Porque pensamos que la evangelización es solamente aquí. Allá le toca a usted, es secundario. Total, ya los traje a Cristo y a ver qué hacen con eso. Usted no hizo nada, hermano, yo no hice nada. Entonces nos toca llevar este trabajo respecto a lo que es que la evangelización debe tener esos métodos. El tercer paso es que una obra correcta debe tener un motivo correcto. Y ese motivo correcto debemos de ver que tiene dos secciones. Primero, manifestar que el amor de Dios es grande. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es generalizado. No es parcial, hermanos. Algunas veces pensamos así, ¿verdad? Que Dios tiene parcialidad. A ver, quien me cae bien, lo amo. Y quien me cae mal, lo aborrezco. No, Dios no es así. En Juan capítulo 3, versículo 16 leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es incondicional y es para toda la humanidad. No es de que, bueno, este estaba elegido para irse al cielo y vino a Cristo. Este está elegido para irse al infierno y se va al infierno. No, Dios amó al mundo generalmente. Entonces debemos de ver eso. En segundo lugar, el amor al hombre. Dios no solo amó al mundo, sino que Dios también manifestó su amor hacia nosotros. Diríamos, como dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 5, versículo 8. Leamos ahí. Está la muestra del amor de Dios. No solo dijo, los amo, los quiero tanto. No, la muestra del amor de Dios, leamos ahí el capítulo 8 de la carta a los Romanos y capítulo 5 y versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no solo vino y dijo, miren mis hijos, yo los amo y vine a visitarlos, ¿cómo les va? Y ahí los dejo. No, Él vino y entregó su vida por nosotros, en precio y rescate de nuestras almas. Es importante, hermanos, tomar nota sobre todo esto. Ahora vamos a ver el segundo paso, diríamos, del tema, es la meta de la evangelización. Sí, la evangelización tiene una meta y debemos de ver hasta dónde es esa meta. La meta empezó con 11. No olvidemos, busquemos el libro de Mateo capítulo 28. Y el Señor Jesucristo empieza con este corto número de estas personas. Y vale la pena que nosotros leemos énfasis a esa meta, a ese propósito. Capítulo 28 del libro de Mateo y el versículo 16. La Biblia dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. En primer lugar, empieza con adoración. Y cuando le vieron, le adoraron. Y dice el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad o autoridad, si así lo queremos, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced
discípulos. Eso vale la pena subrayar eso. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una de la meta que el Señor Jesús traza en cuanto a lo que es la evangelización. El Señor Jesucristo se fue de Galilea al monte, o los discípulos, los 11, se fueron de Galilea al monte. Y el Señor Jesús les dio esa ordenanza de que fueran y enseñaran, doctrinaran. Y dice, hacer discípulos. Entonces, vale la pena que nosotros tomemos la responsabilidad de discipular a esa persona. Ya aceptó a Cristo, hay que discipularlo. ¿Qué pasos va a dar? En primer lugar, un discípulo es un aprendiz, es un alumno que va al pie de su maestro. Y cuando estos hombres aceptaron a Cristo, iban al pie del maestro de los maestros. Y el Señor los discipuló, les enseñó, y cuando ellos ya estaban capacitados, Él dijo, bueno, ahora vayan. Fíjense que Él no tomó a una persona desapercibida. Dice, es de que tú tienes buena presentación, mira tu estatura, tu fisonomía, y a ti te van a obedecer. No, Él los capacitó, no importando su cultura y el trabajo que se dedicaba, como en el caso de Pedro. Pedro, un pescador, quizás ya olía a peces, olía a pescado, pero el Señor Jesús lo invita y dijo, ahora vas a trabajar y vas a pescar y ya no peces, ahora va a ser hombre. Felipe y los demás que el Señor Jesús tomó para su trabajo, Mateo, un cobrador de impuestos, ¿no? Sencillamente. Pero el Señor los toma, ahora los ubica y los capacita y dice, por tanto, y hace discípulos. Entonces vale la pena. La meta de la evangelización tiene 3 propósitos distintos. Primero, el hacer discípulos. Es procurar llevar a las personas a una relación correcta con el Hijo de Dios. No dejarlos en el espacio. Un discípulo es un aprendiz, como ya dije, pero eso es una definición adecuada. Porque alguien puede decir que es un aprendiz intelectual y puede creer que tiene la enseñanza del Señor Jesucristo y ser un discípulo tal vez no en definición, no un discípulo en sentido bíblico, porque hay personas convencidas. Por ejemplo, en la predicación del Evangelio aceptaron 20. Dice, qué bueno, hermanos, ¿verdad? En esta reunión 20 vinieron a Cristo. Pero ¿creemos nosotros que esos 20 realmente son arrepentidos o nomás creyeron? Porque hay 2 formas de creer. Sí, hay un creer genuino, íntegro, y hay un creer superficial. Dice que eso lo enseña la Biblia. Pablo cuando escribe, Santiago cuando escribe su carta, él dice que hasta los demonios creen y tiemblan y no se arrepienten. ¿Y cuántos pueden venir a Cristo de esa forma? ¿Solo crees que creyó usted? Sí, creí, pero creyó superficialmente. No es un cristiano genuino que hubo un arrepentimiento en esa persona. Entonces vale la pena ver ese paso. Entonces, esta persona debe ser un seguidor del maestro. No solo ser un discípulo, un aprendiz de Cristo, sino también ser guiado por el maestro. Por eso el Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Hay hermanos que dicen, bueno, pero él será salvo. No, mire, es que la actitud de él dice, es así, hace esto, hace aquello. No dudemos, hermanos, no nos pongamos en tela de duda. El Señor Jesús y la Biblia es clara. Él dice, por sus frutos se determina el árbol. Un árbol bueno no puede dar malos frutos. Y un árbol malo no puede dar buenos frutos. Entonces, si esta persona creyó, se arrepintió, vino a Cristo, se convirtió, sus frutos van a ser diferentes. Eso lo vemos en nosotros, hermanos. ¿Qué pasó cuando usted aceptó a Cristo? Hasta hoy nos recordamos, es inolvidable para mí ese momento cuando acepté. Sentí esa alegría y ¿qué hubo en usted?
no dudemos que eso va a pasar en la persona que venga a Cristo. Pero si esa persona como aceptó y como sin nada, es intelectual nada más. Es un cristiano convencido, pero no convertido. Eso debemos de tomar en cuenta. Tercer paso, debemos bautizarlos. No obligatoriamente, hermanos. Eso es importante también. Por eso la Biblia dice bautizándolos en el nombre del Padre, como podemos ver el versículo 19. Leamos ahí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que se va a hacer. Una persona que ya aceptó a Cristo no va a estar ahí quieta, va a estar inquieta. Dice, ay, hermanos, yo tanto deseo que ser bautizada o bautizado. ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué? Entonces tiene que ser esto, aquello, va el consejo bíblico. Bautizarlos. Pero ¿qué hay de esa persona que pasa 1 año, 2 años, 10 años, 15, 12 años, 15 años y no se bautiza? Se duda de esa persona. O es o no es. Entonces aquí la Biblia está diciendo bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero tomar este tiempo para poder dar una explicación al respecto, porque a veces hay malos entendidos. Fíjense que se oye por ahí decir que se ha tratado de evitar la palabra decir amén cuando alguien es bautizada o bautizado. Y el sentido bíblico no se está tratando de evitarlo. Dice, ¿por qué ahora ya no dicen amén? Mire, leamos el texto, aquí dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya no dice, y la iglesia que diga amén. ¿De dónde trajimos esa idea entonces? Pero algunos dicen, es que ya evitaron, ya no hay que decir amén. ¿Quién dijo que no hay que decir? Cuando el hermano concluye su mensaje, dice, bueno, hermanos, que el Señor nos bendiga con su palabra, ya no dice, y que la iglesia diga amén. Usted concluye diciendo, bueno, que el Señor nos bendiga con su palabra y ya. La iglesia estamos obligadas a decir el amén sin que nadie nos lo pida. Y eso debe ser en el bautismo también. La Biblia no dice, y la iglesia diga amén. Eso pudo haber sido por algún hermano que tal vez, de los misioneros vamos a decir, porque ellos vinieron para acá. Tal vez por primera vez dijeron, bueno, hermanos, el hermano va a ser bautizado. Así que ustedes tienen que decir amén. Y él dijo, hermano, el hermano fulano va a ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia que diga amén, ¿sí? Porque tenía que decir. Pero el texto no lo dice. Entonces, hermanos, es nuestra responsabilidad decir amén. No esperemos que el hermano que está bautizando nos lo pida. Eso es responsabilidad nuestra. Yo no sé si estoy claro con esto. Nadie está diciendo que no se diga amén, pero no se pide también. Eso es la cosa. Porque si no va a resultar como el religioso o pentecostés. Amén, diga amén. Si está muerto no dice amén. Está vivo, diga amén, amén. No, hermanos. El amén nunca me lo van a sacar a mí. A menos que la Biblia me convenza y digo amén. Hay mensajes que de la palabra llega y dice amén. Entonces vale la pena, hermanos, tomar en cuenta esto de lo que es este trabajo. Vamos a ver la tercera razón de este tema. Y para esto sería la amplitud y los resultados de la evangelización, de lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los resultados del evangelio? Ya leímos el pasaje que estamos aquí basados en Mateo 28, 16 al 20. Lo que el Señor Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la obra de la evangelización. El Señor también nos dio la meta, no solo la obra, sino la meta de la evangelización en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16. Él les dice a los discípulos, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La amplitud del evangelio, hermanos, empezó
en Jerusalén. Y el Señor Jesucristo va por pasos. Él le dice a los discípulos: ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, que es el eje, la base céntrica de la evangelización. Y luego en Judea. Judea, si usted ve la geografía bíblica, está más cerca que Samaria. Entonces el Señor dijo: ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Aquí se ve el resultado y la amplitud del evangelio. Empieza con 11 a 120, 500 hermanos, 3,000 personas, como lo vemos en el libro de los Hechos, y ahora somos miles. Mire cómo la amplitud del evangelio ha logrado hasta aquí, por la obra del Espíritu Santo, el resultado que hay. Él les dijo: vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces aquí leemos la amplitud del resultado del evangelio, que es muy claro. Cuando dice: el que no creyere será condenado. Entonces es importante ver que el resultado de la evangelización tiene dos: positivo y negativo. La persona que acepta al Señor Jesucristo, se convierte al Señor Jesucristo, se arrepiente, ese es salvo. Pero tiene un resultado también negativo. El que rechaza también es condenado. Entonces eso debemos de ser claros cuando se entrega el mensaje. Sí, porque si se murió y que, mire qué va a pasar, pero si él, mire, venía al culto, incluso no perdía ni uno. Y no tenía vicios, era tan amable, era tan bondadoso, humilde, y se murió, no hacía nada. A veces nos pone en tela de duda, tal vez se fue con el Señor, si no hacía nada. No, la Biblia dice: si cree, se arrepiente, se convierte, ese es. Y si no, no. Siempre hemos tomado eso de la palabra aceptar a Cristo, casi es muy generalizado. Dice: acepte a Cristo, acepte a Cristo. Pero la Biblia siempre no nos enfatiza tanto la palabra aceptar, es creer. Si cree en el Señor Jesucristo y será salvo. No dice acepta a Cristo. Pero así vamos a decir que ya es un hábito en nosotros, decir acepte, 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 y nos pasamos pidiendo acepte desde el principio del mensaje hasta la conclusión. Y eso no debe ser una de las razones, hermano. Esa persona debe de creer, debe de convertirse, debe de arrepentirse y debe haber un cambio en él. Entonces es importante, hermanos, pensar todo esto de lo que se trata el mensaje de la evangelización. Espero que cada uno de nosotros hayamos tomado notas en los pasos así, vamos a decir, como un bosquejo de lo que estamos dando. No estamos dando un tema así exclusivo y definido o exegético, como usted quiera decir. No, porque eso posteriormente cada uno vamos a verlo y tratar de ampliar también estos conceptos, esta idea de lo que es la evangelización. Entonces esperemos que el Señor nos dé la capacidad a través de su Santo Espíritu para ir desenvolviéndonos y conociendo la ubicación en la que estamos. No olvidemos que vamos a estar ante el tribunal de Cristo y cada uno de nosotros vamos a recibir la recompensa de acuerdo al trabajo. ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo estamos haciendo el trabajo? Sí, eso no se va a perder. Aunque cuando estemos allá, si el trabajo es madera, heno, hojarasca, ese trabajo se va a quemar, ¿no? No estamos hablando, la Biblia no está hablando de condenación ahí. No. La Biblia dice que todo su trabajo se quemará, empero será salvo. Es que no estamos hablando la Biblia no está hablando de salvación, está hablando del trabajo, cómo lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo. Si es para quedar bien, si es para recibir felicitaciones, es que utilizan muchos términos, no. Pensemos que la entrega de un mensaje evangelístico debe de ser para que el nombre de Dios sea glorificado. Es nuestro propósito, nuestro deseo, y esperemos que el Señor nos ayude a hacerlo de acuerdo a su santa voluntad y de acuerdo también a la guianza de su santo y divino Espíritu. Que Él nos siga bendiciendo esta mañana.